la batalla de Namasihue. Esta es una de las batallas, desde mi punto de vista, más importantes del siglo XX que ha tenido Honduras, ¿verdad? No solo por el derrocamiento de Manuel Bonilla, sino que por el aspecto militar. Y aquí voy a dejar bien clarito que yo no tengo formación militar, no entiendo mucho eso de las milicias, ¿verdad? Sin embargo, voy a compartir alguna información de índole militar, y si hay algún militar aquí que nos quiera ampliar un poquito, pues con todo gusto lo escuchamos, ¿verdad? Eh, bueno, entonces se da el golpe de Estado de 1904, ¿verdad? Se da el conflicto de 1902 cuando no le quieren entregar el poder a Manuel Bonilla. Manuel Bonilla toma las armas, ¿verdad? Y toma el poder del país, convoca una constituyente, la constituyente lo nombra presidente, de ahí empieza a gobernar el país desde esa época. En el año de 1904, el Congreso Nacional, controlado mayormente por los liberales, ¿verdad? No le quieren aprobar ciertas leyes, él quería poner una policía montada, no se las quisieron aprobar, entonces ordenó al jefe de armas de Tegucigalpa, el famoso Lee Christmas, ¿verdad? Que es inédito también, ¿verdad? Tener un jefe de armas estadounidense en Tegucigalpa, pero bueno, eso era normal. Por cierto, Lee Christmas era un migrante, ¿verdad? Era un migrante estadounidense de los miles que vinieron a finales del siglo XIX por la época de bonanza del país, sobre todo con las bananeras. Entonces le pone la pistola en la cabeza a los diputados liberales y sencillamente los van a meter a la penitenciaría nacional. Ahí estuvieron algunos 2 años, otros 5 años, etc. Se da el conflicto entonces con estos liberales y la mayoría se exilian y se van para El Salvador, perdón, para Nicaragua. En Nicaragua gobernaba un presidente famoso que se llama José Santos Zelaya. Y aquí quiero explicarles algo. José Santos Zelaya es el presidente que inicia la reforma liberal en Nicaragua. Exactamente lo mismo que hace Marco Aurelio Soto cuando lo pone Guatemala en 1876 en Honduras, lo mismo que hizo Barrios en Guatemala, ¿verdad? Todos estos son toda una gran cantidad de planteamientos teóricos liberales que estos señores encarnan en los diferentes gobiernos. Entonces José Santos Zelaya se va creando en Nicaragua, va abriendo otra vez, utiliza bastante la parte tecnológica de la época, ¿verdad? El telégrafo, abre caminos, etcétera. Igual lo que hizo Marco Aurelio Soto en Honduras. Y fortalece el ejército. Ya vamos a ver más adelante que cómo trae migrantes, sobre todo alemanes, estadounidenses y chilenos, para darle formación al ejército de Nicaragua. Significa entonces que para el año de 1907, que se da ese conflicto, uno de los ejércitos más sólidos que tiene Centroamérica es el ejército de Nicaragua. Eso no se les olvide. Entonces quería platicarles este personaje porque va a ser bastante importante. ¿Qué pasa entonces? Bueno, siempre la riña entre Manuel Bonilla y los exiliados liberales hondureños que estaban en Nicaragua, ¿verdad? Estuvo presente durante todo su gobierno. Es así entonces que a principios de 1807 hay una incursión de un general hondureño a Nicaragua, ¿verdad? A un poblamiento que se llama Calpule, ¿verdad? Toma esa aldea, fusilan al jefe de armas de ahí, y esa información llega a Managua, y Managua, pues ni corto ni perezoso, le declara la guerra a Honduras, ¿verdad? Si ustedes han estado pendientes de los tweets que he hecho yo desde principios de este mes, he ido narrando un poquito la parte de, ¿verdad? Se va, ¿cómo se llama?, a un arbitraje internacional, ¿verdad? Al final no se resuelve nada, como todo, como la mayoría de las cosas. Entonces simplemente pues sacamos las armas, ¿verdad? Le declaran la guerra a Honduras junto con los liberales hondureños que estaban radicados en Nicaragua. Llegan a San Marcos de Colón y se declaran presidente Miguel Oquelí,
Máximo Rosales y don Ignacio Castro. Y ellos declararon que iban a gobernar Honduras, ¿verdad? Cada 15 días, uno cada 15 días, ¿verdad? Ellos iban a tomar las decisiones. Eso lo hicieron ellos, este gobierno, una junta de gobierno, desconociendo la autoridad de Manuel Bonilla en Tegucigalpa. Manuel Bonilla estaba en Tegucigalpa, no se les olvide esa parte, ¿verdad? Entonces, prácticamente el ejército de Nicaragua está en frontera, listo para entrar a Honduras. Solamente estaban esperando la resolución que se daban en una corte que estaban, ¿verdad? Para que resolviera ese conflicto interno. Al final no lo resuelven, entonces simplemente incursionan en el país, se meten al país, ¿verdad? Invaden el país y se van cayendo las diferentes plazas de armas, ¿verdad? Ahí la vez pasada creo que les publiqué un poquito la parte de lo que sucedió en San Marcos de Colón, lo que sucedió en Lizapa, ¿verdad? Y obviamente lo que hoy nos toca, hoy que vamos a hablar de la batalla de Namasihue. Entonces, el ejército de Nicaragua ya está en Honduras, ¿verdad? Ya está en frontera, ya está en Choluteca, ya hay plazas de armas que caen en manos de ellos, ¿verdad? Entonces, el presidente de Honduras, don Manuel Bonilla, sale rumbo a Choluteca para combatir a los invasores, ¿verdad? Miren, les voy a explicar algo todo para que entendamos la época histórica, ¿verdad? Cuando había un conflicto armado, quien estaba al frente del ejército era el presidente o el jefe del ejército, ¿verdad? Entonces usted va a encontrar tan común eso. Por ejemplo, Morazán fue a El Salvador y entonces dejó un presidente encargado. Esa era la terminología que usaban. Entonces el presidente se iba a campo de batalla y quedaba obviamente un representante en Tegucigalpa. Igual lo hizo Manuel Bonilla, se fue para el sur, ¿verdad? Para combatir a los invasores del ejército eh, de Nicaragua y hace un pacto secreto con El Salvador. Entonces, El Salvador ideológicamente compagina con la ideología de Manuel Bonilla en Tegucigalpa, contrario a la ideología de José Santos Zelaya. Porque, repito, José Santos Zelaya era un presidente liberal que nace de este movimiento que le llamamos nosotros de la reforma liberal. Entonces, como son contrarios, según el ejército de Honduras de Manuel Bonilla con el ejército de El Salvador, y cruza Nacaome y llegan a este lugar que se llama Namasihue. Namasihue es un municipio del departamento de Choluteca, ¿verdad? Es una planicie, es un lugar bastante bonito. Yo solo he tenido la oportunidad de pasar así nomás, pero no estar un buen tiempo ahí y conocer el lugar, ¿verdad? Entonces, prácticamente un día como hoy, hace 16 años, vean que coincidieron las fechas del espacio con el aniversario de este conflicto, están prácticamente los ejércitos de Nicaragua listos, ¿verdad? O inician la batalla contra el ejército de Honduras de Manuel Bonilla con el ejército que El Salvador había prestado para esa época. Ya les voy a decir cómo se llamaba. Por El Salvador llegó el general José Dolores Presa, se llama. Ese señor es bastante famoso en El Salvador, ¿verdad? Eh, ellos son los que tienen al mando esta operación. Manuel Bonilla por Honduras llega con 1.500 hombres y El Salvador llega con 3.000 hombres. Vean, están ya listos el ejército de Manuel Bonilla con 1.500 hombres, ¿verdad? Hay otra información, esta información la tomé de Nicaragua y se las voy a decir. Dice que en Nicaragua tenían aproximadamente 7.000 combatientes. Tenía 3 batallones y el ejército de Honduras y el Nicaragua eran aproximadamente, perdón, tenían 7.000 de una rama del ejército y tenían 6.000 de otra rama del ejército para hacer aproximadamente 13.000 efectivos. Tenían 3 cuerpos del ejército en el sur, tenían otro bajo el mando de don Aurelio Estrada Morales con 7.000 hombres, tenía un segundo cuerpo bajo el mando de Emiliano Herrera con 2.000 hombres, ¿verdad? Y tenían un tercer frente al mando del general Juan Estrada con 2.000 efectivos. O sea que tenía aproximadamente unos 11.600 militares listos Nicaragua en esa batalla de Namasihue.
Hay otras fuentes que dicen lo contrario, ¿verdad? Eso va a depender de la fuente que usted utilice. Lo importante aquí es que entendamos esta batalla, ¿verdad? Entonces quiero compartir con ustedes esta batalla se dio entre el 17 al 23 de marzo del año de 1907. Estamos cumpliendo 116 años. Entonces, todo lo que esté en rojo son las tropas nicaragüenses. Vean ustedes cómo se desplazan por diferentes partes del territorio nacional. Ahí están los nombres de los generales. Por ejemplo, está Nicasio Vázquez con 1.400 elementos, ¿verdad? Ahí está el 20 de marzo con 400 elementos. Eh, Ahí están otros nombres de otros generales, ¿verdad? El general Ramírez, por ejemplo. Y ustedes pueden observar el ejército de Honduras con dos frentes, ¿verdad? Honduras y El Salvador. Eh, un frente que está en la hacienda de San Pedro, donde ellos se retiran, ¿verdad? Eso está ya cerca de Choluteca, y la otra parte que está en el lado izquierdo sería, ¿verdad? Y ahí está la parte de la artillería, y ahí están los nombres de los generales, ¿verdad? Eh, que comandaron en esta batalla. Entonces ahí usted lo puede ver. En esta fuente, por ejemplo, dice que habían 5.000 hombres hondureños y salvadoreños, y habían 1.400 hombres nicaragüenses. En la fuente que yo me metí para verificar eso, dice que hay casi 11.000 soldados nicaragüenses. El otro elemento importante que debemos de entender, que casi no se menciona en esta batalla, es el frente que se da en el mar, ¿verdad? Hay una flotilla, ya le voy a decir el nombre del barco, que toma Trujillo y Puerto Cortés. Se llamaba un buque monotombo de 400 o momotombo de 400 toneladas. En ese buque, de la parte oriental del Salvador, sí, llegan a invadir Trujillo, Puerto Cortés. Hay una imagen icónica que yo la subí hoy, donde está el ejército de Honduras listo para combatirlos a ellos en la parte norte del país. Entonces, si ustedes pueden ver ahí, se utilizó la infantería, se utilizó la artillería, se utilizó la caballería y se utilizó la fuerza naval. O sea, que es que no venían a jugar, ¿verdad? Ellos tenían todo bien planificado en ese sentido. El ejército de Nicaragua, entonces, ahora, la pregunta que nos ha hecho es, ¿por qué pierde? ¿O por qué se da? O sea, ¿por qué vence a dos ejércitos? Ya expliqué ya expliqué. El primero es que José Santos Zelaya había equipado el ejército con personas de origen alemán, con oficiales alemanes, ¿verdad? Acuérdese que los europeos, usted estudia la historia de los europeos, esos jodidos solo peleando han pasado, ¿verdad? Desde siempre solo peleando en guerras, y les encanta la guerra. Entonces, cuando habían momentos de paz, este montón de generales y todas estas personas que se dedicaban a la guerra, pues venían a estos países. Igual pasó con Morazán, por ejemplo, allá con los generales de Napoleón y oficiales de Napoleón, vinieron una gran cantidad de Centroamérica, y Francisco Morazán les dio trabajo aquí a algunos, ¿no? Entonces tenían oficiales alemanes, chilenos y estadounidenses. Y aquí es donde entramos a un dato importante que lo puse en el tweet. Por primera vez en la historia de una guerra en Centroamérica se utilizaron ametralladoras, ¿verdad? Y eso es prácticamente fulminante en una guerra, ¿verdad? O sea, no es lo mismo que usted ande con un machete a que le salgan con una ametralladora. No es lo mismo que usted le salga con un fusil a que le salgan con una ametralladora, ¿verdad? Entonces, por primera vez en la historia, se utiliza la ametralladora. Ya les voy a decir la marca de esa ametralladora. Se llamaba Maxim, ¿verdad? Es una marca o no sé qué es. Pero esa ametralladora se utilizó en la parte de artillería. Tenían cañones Krups y Montana de 42 milímetros, un sistema Hotchkiss. Tenía una de 37 milímetros, Obusev de 7.5 milímetros y cañones de Skoda, ¿verdad?
Con respecto a la infantería, dijimos, ya les había dicho que se utilizó ametralladora Maxim y rifles Remington. La historia narra, por ejemplo, que todos estos armamentos Nicaragua los compró a Europa, a un, a un comerciante francés. Y con relación a la caballería, los nicaragüenses traían caballos de pura sangre y mulas de pura sangre, ¿verdad? O sea que ellos venían bastante equipados, tenían una superioridad tecnológica militar muy grande. Es así entonces que el 17 de marzo de 1907 se enfrentan ellos por 3 o 4 días en la batalla de Namasihue, una batalla totalmente sangrienta, y básicamente el ejército de Nicaragua con esta superioridad tecnológica sale victorioso, ¿verdad? A pesar de la gran cantidad de muertos y de bajas que dan. Ya les voy a decir las bajas que dieron ellos. 1000 muertos, 1000 muertos Honduras y El Salvador, 300 nicaragüenses muertos. Entonces vean ustedes la superioridad, ¿verdad? 300 nicaragüenses y 1000 muertos hondureños. El presidente Manuel Bonilla sale huyendo a Nacaome y de Nacaome llega a Amapala. Ya interviene el cónsul estadounidense, los cónsul francés y el cónsul inglés, ¿verdad? Y lo suben en un barco a Manuel Bonilla y lo exilian hacia Estados Unidos. El ejército de Nicaragua, junto con los liberales exiliados de Honduras, ¿verdad? Eh, no se quedaron allí en Namasihue, siguieron más adelante, se da la famosa batalla de Maraita. Maraita es un municipio que está aquí en Francisco Morazán, y es entonces el 25 de marzo de 1907 que el ejército de Nicaragua invade Tegucigalpa, que por cierto no encontró resistencia porque la mayoría de los generales estaban fuera de Tegucigalpa, otros habían huido, ¿verdad? Y tomó, y creo que es una de las mayores humillaciones en el aspecto militar que hemos tenido, ¿verdad? Dícese que colgaron la bandera nicaragüense en la casa presidencial de Honduras. Eh, José Santos Zelaya entonces pone como presidente de Honduras a Miguel R. Dávila. Yo ya les he compartido a ustedes la imagen, por lo menos del mausoleo que está que está en el cementerio general de este presidente, Miguel R. Dávila, presidente bastante importante. Lo ponen como presidente y Miguel R. Dávila obviamente nombra su gabinete y convoca una constituyente. 25 días estudió el ejército de Nicaragua en Tegucigalpa y después se fue. Se regresó, ¿verdad? De ahí pues queda Dávila en el gobierno, queda Dávila en el gobierno y se firma un tratado de paz en Centroamérica. Voy a compartirles una imagen, a ver si la encuentro, de este tratado de paz, porque este es un tratado importantísimo, porque vean, cuando se da el conflicto del Morocón, Morocón creo que es en 1950 y algo, 57, si mal no recuerdo, se está citando a este pacto que se realizó en 1907 con este conflicto. Voy a buscarles ahorita porque no la tenía lista. Ese tratado se firmó en diciembre de 1907 en Washington, ¿verdad? Eh, y de ese tratado hay bastante información interesante, ¿verdad? Por ejemplo, ese es el tratado que crea la Corte Centroamericana de Justicia para resolver estos conflictos internos en Centroamérica. Tengo entendido que la Corte Centroamericana de Justicia todavía existe, ¿verdad? Viene de este conflicto. Pero quiero que entendamos quiero que entendamos algo con estos conflictos centroamericanos. En ningún momento los ejércitos invaden a otros, un ejército invade otro país para quitar tierras, para someter población, para asesinar personas. No. Si ustedes observan todas las invasiones que se hacen desde el siglo XIX y siglo XX, el objetivo que pretenden es quitar presidentes, quitar jefes de Estado que estaban gobernando, que eran contrarios a las ideologías de la época. Así que en este conflicto, por ejemplo, Nicaragua no nos quitó ningún pedacito de tierra. Eh,
Guatemala tampoco nos quitó cuando invadió, cuando quitó a José Trinidad Cabañas del gobierno. Honduras tampoco tomó ni un pedazo de tierra cuando invadió El Salvador y quitó al presidente Dueñas de ahí y puso al otro, no me recuerdo, Domínguez creo que era el apellido de este presidente, ¿verdad? Entonces, bajo ninguna circunstancia es eso, simplemente son conflictos entre hermanos internos, ¿verdad? Que nos ha traído mucho, mucho problema, ¿verdad? Entonces, con este tratado de paz que se firma a finales de diciembre del año de 1907, se pone fin al conflicto, bueno, en parte, ¿verdad? Porque de ahí usted va a encontrar en 1908, cuando Guatemala y Nicaragua nuevamente quieren quitar al presidente Dávila del gobierno. Al final lo quitan, porque es bien interesante, fíjese. Manuel Bonilla se va exiliado a Estados Unidos. Allá voy a decir esta frase, ¿verdad? Espero que se entienda. No me vayan a malinterpretar. Pero allá estaba, dicen, en un prostíbulo, allá, bolo, bebiendo, y lo contactaron los agentes de Samurai, ¿verdad? De las bananeras, y pues le ofrecieron un par de barcos, armamento, dinero, para recuperar el poder en Honduras. Y él, ni corto ni perezoso, vino e invadió Honduras, ¿verdad? Por la costa norte. Y ese es otro cuento, eso lo podemos hablar. Pero eso ya fue en el año 1911, si mal no me recuerdo. Toma el poder, quita a Miguel R. Dávila, lo obligan a renunciar, ¿verdad? Toma el poder y lo primerito que hace Manuel Bonilla es darle 10.000 hectáreas de tierra a Samurai para las bananeras en la costa norte del país. Entonces, el principio del siglo XX en Honduras es un principio bastante inestable. Hay un periodista bastante famoso, Valladares, que es el fundador del diario El Cronista, hace unas críticas bastante fuertes al, a los gobiernos de turnos de la época. Y me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo ese documento que dice que si no nos ponemos las pilas, lo estoy traduciendo así a nuestro lenguaje, ¿no? Pronto nos vamos a quedar sin país, dice, y lo va a tomar la bananera. Y así ustedes pueden observar toda la segunda década del siglo XIX, perdón, la segunda década del siglo XX, o sea, de 1910 a 1919, hasta la guerra civil de 1919, caos. De 1919, toda la década del 20, caos, ¿verdad? Financiaban guerras civiles, habían levantamientos. Esto de la inestabilidad política en Honduras no es nada nuevo, lo venimos arrastrando nosotros desde hace un par de años, ¿verdad? Imagínense todavía en el 2009 con esos relajos que hubo, ¿verdad? Y que las consecuencias de esos desastres todavía nosotros las vivimos en la actualidad. Así que a grandes rasgos he querido compartir esta batalla. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a Namasihue, platiquen con la gente. Esta guerra está en el imaginario colectivo de todos. A mí me gustaría tal vez en un par de meses tener un poquito de tiempo e ir a documentar un poquito esa parte de la tradición oral, ¿qué recuerda esta gente? ¿O qué les contaron los abuelos de esta batalla? Hoy me escribieron aquí a Twitter contándome que ellos jugaban en un campo o algo así y se encontraban balas, ¿verdad? Se han encontrado armamento en ese lugar, ¿verdad? Es un sitio bastante interesante. Fíjense que yo me encontré algunos generales que murieron ahí, que están enterrados en el cementerio general. Lastimosamente no les tomé fotos para enseñárselos, pero hay generales que están enterrados de ese conflicto en el cementerio general de Tegucigalpa. La batalla de Namasihue entonces se constituye en una de las principales batallas del siglo XX en Honduras, ¿verdad? No hay que verlo como un triunfo de un ejército sobre otro en la invasión, no, hay que verlo como un conflicto interno de nosotros, hay que verlo como un conflicto de hermanos, ¿verdad? Hay que verlo como la intromisión de una ideología sobre otra para imponer un presidente que sea de acorde a nuestra línea de pensamiento. En eso nos hemos llevado.
tenemos casi 200 años en lo mismo y parece que no aprendemos de la historia. Un espacio corto, hoy quise hacer un espacio corto. Hay cualquier cantidad de información, yo los invito a que busquen en la red. Van a encontrar más información de